Hola, hoy vamos a dedicarnos al estudio de las infecciones del tracto respiratorio inferior causadas por los hongos, es decir, vamos a ver las micosis pulmonares. Dentro de las micosis pulmonares vamos a ver unos agentes muy importantes, dos de ellos que se van a presentar en el paciente generalmente sin ninguna condición de base o sin ningún tipo de inmunosupresión. Puede presentarse una micosis de este tipo. Vamos a hablar de histoplasmosis. La histoplasmosis es producida por Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico. Recordemos que esa capacidad de ser dimórfico va a permitir que en el humano, causando la infección, vamos a encontrarlo en forma de levadura. Y en el ambiente, a condiciones ambientales, lo vamos a ver como un moho. Entonces, teniendo en cuenta estas características, son las estructuras que vamos a identificar para poder lograr su hallazgo en una muestra clínica. Encontramos que Histoplasma capsulatum puede en el paciente inicialmente dar una infección sistémica y vamos a encontrar que en torrente sanguíneo, si tomamos una muestra de sangre periférica y la coloreamos con RAI o con Giemsa, vamos a observar la presencia de blastoconidias intracelulares. Y esas blastoconidias son intracelulares al polimorfo nuclear neutrófilo. Entonces, vamos a observar el polimorfo con sus 3 o 5 núcleos y dentro del polimorfo vamos a ver las blastoconidias. Esas blastoconidias no se van a teñir muy bien con este tipo de coloración. Podemos ver polimorfos con 1 o con 2 blastoconidias intracelulares, pero esto ya es un indicio de que el paciente puede estar cursando con una histoplasmosis. En el curso clínico de la histoplasmosis pulmonar, otra muestra sería el lavado broncoalveolar, que es la muestra apropiada para las micosis pulmonares. O también podemos tomar una biopsia, la cual se toma por el procedimiento de lavado broncoalveolar y utilizando el dispositivo se toma un fragmento del pulmón para lograr hacer diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con esa muestra? Vamos a hacer cultivo o también podemos hacer estudio histopatológico. Y en el estudio histopatológico podemos hacer coloraciones como hematoxilina eosina o las coloraciones para hongos como son plata-metenamina y PAS. Entonces describamos qué vamos a observar. En el caso del estudio histopatológico, cuando estamos observando a histoplasma, vamos a ver blastoconidias que son muy pequeñas, son ovaladas y que son tan pequeñas que con hematoxilina eosina va a ser muy difícil observarlas. Entonces utilizo la coloración de plata-metenamina, lo cual me va a permitir verlas de color café o negro. Ahora, en el caso del cultivo, vamos a obtener el crecimiento del hongo en su forma de moho. Y en su forma de moho va a tener una característica importante y es la presencia de macroconidias tuberculadas. Esas macroconidias tuberculadas son características porque son estructuras
que al observarlas me van a decir la presencia del hongo, acompañadas de hifas que son delgadas. Entonces, esta presentación es característica del cultivo. Ya saben, en cultivo él va a hacer el crecimiento de moho a temperatura ambiente, mientras que de las muestras que vienen del paciente para el estudio histopatológico voy a ver la forma de levadura, que es en este caso la presentación de blastoconidias. Así es la presentación de histoplasma capsulatum y la enfermedad que produce la histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad en la cual también los pacientes inmunocomprometidos, principalmente pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, se convierte en un marcador. No obstante, no podemos determinar que solamente un estado de inmunosupresión va a predisponer a la infección por histoplasmosis. Tenemos también pacientes, la histoplasmosis puede presentarse en pacientes jóvenes que desarrollan la infección luego de la exposición al agente. Continuemos con otra micosis pulmonar, la que se denomina paracoccidioidomicosis. Ocasionada por el agente Paracoccidioides brasiliensis. Paracoccidioides es un hongo que vamos a encontrar en el humano causando la infección, y vamos a observar que en la afección pulmonar, obteniendo el lavado broncoalveolar, podemos observar en el examen en fresco blastoconidias multigemantes con inclusiones citoplasmáticas de pared gruesa y que en el examen en fresco no requieren de ninguna coloración, las podemos observar así. Ahora, también podemos hacer cultivo y de ese lavado broncoalveolar o de una biopsia que se le tome al paciente, podemos hacer coloraciones especiales como plata metenamina o PAS. Sin embargo, el patólogo también tiene la capacidad de observar las estructuras cuando utiliza la coloración de hematoxilina eosina. ¿Qué vamos a observar cuando estamos viendo las preparaciones con plata metenamina? Podemos ver también blastoconidias de pared gruesa, multigemantes. En algunas presentaciones podemos ver esta conformación pareciera un Mickey Mouse, que lo hace característico, y en otras vamos a ver unas blastoconidias que son multigemantes cuando están empezando a hacer esa multigemación, que parecen timón de barco. Entonces aquí tenemos blastoconidias multigemantes. En este aspecto como un Mickey Mouse, aquí sería como en timón de barco. Pero recordemos que estas presentaciones las vamos a ver en la muestra del paciente. Es fundamental el cultivo para poder determinar la presencia del hongo y poder confirmar su identificación. Adicional de estos métodos que son por microbiología, que es la observación del hongo y el cultivo, podemos hacer métodos serológicos que me van a determinar si el paciente ha desarrollado anticuerpos por el método de inmunodifusión.
ese aspecto lo debemos revisar con la guía del laboratorio que tenemos para ese tema. Continuemos con otra micosis que es la aspergilosis. La aspergilosis es producida por agentes del género Aspergillus. Vamos a encontrar que para esta micosis necesitamos que el paciente tenga una enfermedad de base o que haya tenido una enfermedad previa, por ejemplo, que haya tenido tuberculosis y de esa tuberculosis haya generado cavernas que le permitan al hongo llegar, colonizar y causar el daño. Otras situaciones es que el paciente pueda tener un estado de inmunosupresión y Aspergillus puede ser oportunista y desarrollar también el proceso de infección. Definitivamente Aspergillus es un agente ambiental, lo vamos a encontrar distribuido en cualquier sitio, entonces con facilidad nos vamos a exponer, solo que nuestro sistema inmunológico es apropiado y sabe defenderse, pero en algunos pacientes no ocurre eso. Entonces en el caso de aspergilosis va a cursar o como un estado posible de una neumonía y a veces pensamos que para el diagnóstico se puede hacer un diagnóstico como el que se hace para bacterias. Entonces podemos tener que las muestras que se obtiene puede ser una muestra de esputo, pero sigue siendo el lavado broncoalveolar la muestra apropiada para poder determinar que ese hongo definitivamente sí está dentro del pulmón del paciente y que no hay una contaminación con el tracto respiratorio superior o con alguna contaminación externa. Una vez la muestra va a llegar al laboratorio, entonces vamos a hacer preparaciones de Gram pensando que de pronto sea un agente bacteriano. Y allí vamos a ver la presencia de hifas que son delgadas, septadas y que tienen la capacidad de dividirse formando un ángulo de 45. Esta presentación es clásica y nos va a orientar hacia una aspergilosis pulmonar. Pero como les menciono, el Gram se hace en este caso porque de pronto se está sospechando un proceso bacteriano. Otras coloraciones que vamos a utilizar son la plata-metenamina o la coloración de Paz, que son específicas para hongo, y lo más importante de todo es el cultivo para poder tener el crecimiento de este microorganismo. En el cultivo determino si el hongo definitivamente si está causando la infección y me va a permitir identificar cuál de los aspergillus, cuál especie de aspergillus es la que está causando. Entonces, así vamos a lograr un examen directo en donde podemos ver las estructuras de las hifas septadas dicotómicas y en el cultivo pudiéramos ver la presencia clásica de aspergillus, que es cabezuelas que van a tener un aspecto diferente dependiendo del tipo de aspergillus que sea, o sea, la especie de aspergillus. Pero esta presentación es característica en el cultivo. Ahora, es muy importante hacer una diferenciación en dos formas clínicas o dos presentaciones más bien de la infección por aspergillus. Una es propiamente la aspergilosis y la otra va a ser el aspergiloma. En la aspergilosis vamos a encontrar que el hongo va a llegar al pulmón y se va a diseminar, no hay nada que lo limite. Vamos a encontrar en las biopsias del pulmón que hay una invasión, entonces tenemos el tejido, y dentro de ese tejido vamos a observar las hifas delgadas, dicotómicas,
formando un ángulo de 45, que es lo que me lo va a caracterizar. Pero vemos que todo el tejido está comprometido. En cambio, en el aspergiloma vamos a encontrar que generalmente el aspergiloma se va a dar en el paciente que ya tiene una caverna, y esa caverna va a ser ocupada por el hongo. Entonces, dentro de esa caverna vamos a encontrar como si hubiera un límite, y dentro de esa caverna vamos a encontrar las hifas septadas dicotómicas, pero en múltiples cortes. Entonces vamos a ver que los cortes transversales vemos como si fueran estructuras circulares, pero es en realidad el corte transversal de esas hifas, con la característica de que acá está toda la estructura, la masa del hongo, pero hacia acá va a estar el tejido del paciente, ya con una conformación normal, como si el tejido estuviera limitando la infección. Entonces esa es la diferencia que vamos a observar en la microfotografía cuando vemos el aspergiloma, mientras que en la aspergilosis vemos que el hongo está invadiendo. Esa es una de las formas que me va a permitir determinar cuál de las presentaciones de la infección por este hongo se está dando. Sin embargo, siempre así veamos esta presentación en las biopsias, vamos a requerir del cultivo para poder identificar la especie de aspergillus y así tener el diagnóstico etiológico para el paciente. Ahora continuemos con la cigomicosis. La cigomicosis son infecciones producidas por hongos aceptados, como puede ser Mucor, Rhizopus, que son los más frecuentes. Vamos a encontrar que el paciente, para que sufra una cigomicosis, debe tener un estado de inmunosupresión o una alteración en su sistema inmune, para que haya una mayor predisposición a desarrollar infección por estos agentes que son netamente ambientales. Vamos a encontrar que las afecciones pulmonares ocasionadas por cigomicetos requieren de que la muestra para hacer el diagnóstico sea el lavado broncoalveolar, y de ese lavado broncoalveolar requerimos tanto hacer la preparación en fresco o la preparación del examen directo y el cultivo para lograr el aislamiento del agente. En el examen directo podemos hacer el examen en fresco, en el cual vamos a ver la presencia de hifas aceptadas en ángulo de 90. Es decir, vamos a ver hifas, las hifas aceptadas son más anchas que las hifas septadas, y cuando hablamos en ángulo de 90 es que ya se ramifican, pero logramos una conformación como si estuviera dando un ángulo de 90. Recordemos que esas hifas aceptadas, como se les mencionaba en las generalidades, son más frágiles y se doblan con mayor facilidad. Entonces a veces las podemos ver dobladas como si tuvieran septos, pero en realidad ellas son aceptadas. Esta conformación la podemos ver tanto en el examen en fresco. A veces también podemos hacer de ese examen directo coloración de plata metenamina, y la diferencia es que las veríamos de color café a negro dependiendo de la tonalidad de la coloración con que tomen esas cifras. Ahora, en cuanto al cultivo, vamos a observar que tendríamos que tener el crecimiento del moho como Rhizopus o Mucor, que serían dos de los agentes más comunes. En demostración, en la microfotografía, vamos a ver en el caso de aislamiento de Rhizopus la presencia de su estructura más característica, que sería el rizoides, y es que en su parte posterior vamos a ver esta conformación como si fueran unas raíces. Hace entonces una discriminación eficiente cuando ya tenemos el cultivo. Ahora, si al paciente le tomamos una biopsia,
También vamos a buscar la presencia de estas hifas aceptadas, pero en la biopsia recordemos que podemos hacer hematoxilina eosina y también coloración de plata metenamina. Entonces vamos a ver que en la coloración de hematoxilina eosina ellas no se colorean, no vamos a ver bien las hifas, vamos a ver son los espacios. Pero con la plata metenamina vamos a ver esta misma descripción tanto del ángulo de 90 como esas hifas aceptadas y la diferencia es que van a tomar un color negro a café dependiendo de la tonalidad. Así podemos entonces hacer un diagnóstico de la cigomicosis en pacientes que tengan una afección pulmonar. Continuemos con candidiasis. Una infección por cándida a nivel pulmonar requiere de una comprobación de que efectivamente sí es el agente etiológico, porque recordemos que cándida hace parte de la microbiota de mucosas y de otras zonas del cuerpo. Entonces, el paciente generalmente está en un estado de mayor compromiso en el cual cándida gana la batalla y va a colonizar e infectar al paciente desarrollando una infección sistémica, la cual además de comprometer pulmón puede comprometer otros órganos. Entonces, en ese caso, siempre la muestra debe de ser un lavado broncoalveolar. Aquí no me sirve un esputo, el esputo no me sirve para hacer diagnóstico, y en ese lavado broncoalveolar vamos a hacer el examen directo. Podemos usar para ese examen directo coloración de Gram o también podemos hacer el examen en fresco. Y sin excusa alguna debemos hacer siempre el cultivo. Y ese cultivo debe tener también recuento de colonias. Recordemos que cándida es una levadura y como una levadura me va a crecer muy bien en los medios que utilizamos para bacterias. ¿Qué vamos a observar? En el examen directo vamos tanto en el Gram como en el fresco podemos observar blastoconidias que son ovaladas, gemando, y con frecuencia podemos ver los pseudohifas si es el caso de Candida albicans. Entonces esto es lo que llamamos una pseudohifa que tiene como cinturitas y corresponde a blastoconidias que crecen, se alargan para ir formando lo que son las pseudohifas. Y de manera relacionada podemos ver las blastoconidias que están acompañando esas hifas. Ahora, ellas las podemos ver en Gram, las vamos a ver de una tonalidad morada, aunque no lo toman de manera regular, las podemos ver moradas. Y no olvidemos la presencia de los polimorfos nucleares que me hablan de una respuesta inflamatoria. Ahora, en el cultivo vamos a hacer que usamos el agar sangre, el agar chocolate y el agar McConkey. Y vamos a ver crecimiento de colonias blanquecinas, siempre usando el recuento de colonias como un parámetro importante para determinar la importancia del microorganismo en ese aislamiento. Si es lavado broncoalveolar requerimos de crecimiento de más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y una vez tenemos el crecimiento y la identificación, debemos hacer el antibiograma para poder determinar cuál es la susceptibilidad de esa levadura frente al tratamiento que le vamos a dar al paciente. Ahora tenemos la neumocistosis. Neumocistosis es ocasionada por Pneumocystis jirovecii.
Pneumocystis jirovecii anteriormente era clasificado dentro de los parásitos, pero estudios posteriores de su DNA y toda su relación filogenética han demostrado que pertenece al grupo de los hongos. La infección producida por Pneumocystis jirovecii requiere de un estado de inmunosupresión. Ese estado de inmunosupresión es característico en los niños, en los más pequeños, generalmente en estado de desnutrición, y en adultos o en personas que estén infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, causando un cuadro clínico que es una neumonitis. Esa neumonitis requiere para su diagnóstico la toma de muestra, que es un lavado broncoalveolar. Y de ese lavado broncoalveolar vamos a hacer diferentes pruebas. Ese microorganismo no se cultiva en el laboratorio, por lo tanto la observación directa es lo que me va a permitir determinar si está o no está en la muestra del paciente. En lavado broncoalveolar se le pueden hacer diferentes procesos. Primero, coloración con calcofluor, que es un método fluorescente, inmunofluorescencia directa, o también podemos hacer coloraciones de plata metenamina, coloración de Giemsa y azul de toluidina. Bueno, con alguno de estos métodos vamos a observar la presencia del hongo en la muestra. Sin embargo, nosotros para la demostración de esta clase tenemos la coloración de plata metenamina, la que me va a evidenciar este microorganismo. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver unas estructuras que se tiñen de color café, a las cuales llamamos estructuras compatibles o características de Pneumocystis jirovecii. Ellas inicialmente se describían como quistes, ahora para tratar de definir cuáles son efectivamente sus estructuras de reproducción, las definimos como estructuras de Pneumocystis jirovecii. Y una vez se hace el diagnóstico de este agente, el paciente debe estar sometido a un tratamiento con antibiótico para lograr la erradicación del agente. Con esto terminamos las demostraciones de las micosis pulmonares, dando continuidad con las infecciones del tracto respiratorio. Muchas gracias.